Buenas tardes nuevamente, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Déjeme arreglo esto. Al día. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 10, leemos, dice su palabra, así como está escrito. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a orar, iglesia. Gracias, Señor, te damos por este. Sabiendo que nada somos si tú no estás con nosotros. Nada de lo que hacemos es por nuestra propia voluntad o nuestra propia fuerza. Todo es porque tú así lo quieres y pones en nuestros corazones tanto el deseo de hacerlo como también el hacerlo, según tu escritura. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos que tu palabra llegue a nuestros corazones, penetre hasta lo más profundo, discierna los pensamientos y que sobre todas las cosas nos encamine a un conocimiento en el cual podamos adorarte con un mayor deleite. Oramos por aquellas familias que están bastante estorbadas de salud de nuestra congregación, que no pudieron llegar hoy, pero que nos están escuchando. Que tu misericordia, que tu mano esté con ellos. Y que estén conscientes que los momentos difíciles nos ayudan para que aprendamos a depender completamente de ti y que nos olvidemos que en nuestras fuerzas podemos lograr las cosas. Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Ahora sí empezamos. Mis amables hermanos, estamos empezando año y han pasado solamente 5 días, básicamente, y las misericordias del Señor han sido nuevas cada mañana que nos hemos levantado. No nos ha dejado, no nos ha desamparado, estamos aquí, estamos contentos porque su favor siempre está a nuestro lado. Así es que hoy empezamos este domingo, mis amables hermanos, con un maravilloso tema que creo que
muchos de ustedes conocen bien, algunos quizás no mucho, pero en estos versículos hay un tema que se sobresale y yo quiero que lo miremos en lo que nos queda de este tiempo. La justificación por la fe. Y ahí yo puse entre paréntesis, porque es lo que encontramos ahí, el ejemplo de Abraham. La justificación por la fe y luego el ejemplo de Abraham. Bien sabemos, y lo hemos dicho hemos venido estudiando esta carta, que la carta a los Gálatas fue escrita ¿por quién, iglesia? Por el apóstol Pablo. Para confrontar, decíamos el domingo pasado, un grave problema doctrinal que se estaba dando en esa iglesia. Y es que había la influencia de los judaizantes, quienes querían enseñar o que querían meter sus enseñanzas a la fuerza, a lo que es la enseñanza de la fe en Cristo, ¿verdad? Ellos querían abrir esa doctrina y meter algo que no cabe ahí, no cabe ahí. Y esa es la doctrina de la fe, de la gracia. Especialmente la circuncisión, decíamos en algunos domingos, para alcanzar la salvación, para alcanzar los beneficios, para alcanzar el favor de Dios. Ellos no estaban satisfechos con lo que Cristo había hecho y con lo que Pablo les había enseñado, que era el evangelio que Cristo Jesús había predicado. No estaban satisfechos. Este error, hermanos, amenazaba la esencia misma del evangelio de la gracia. Era una amenaza, era algo que estaba ahí constante. Entonces, lo que encontramos en estos versículos, en Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 10, lo que encontramos es esto. Pablo dirige un argumento al corazón del problema. Escúcheme bien lo que hace Pablo, porque hemos venido estudiando todo lo que Pablo ha dicho, pero aquí Pablo resalta a alguien que no está en el Nuevo Testamento, sino que está en el Antiguo Testamento. Ni siquiera estaba cuando las cosas o cuando la gente o cuando el pueblo de Israel iba a hacer sus sacrificios para ser aceptados o para que Dios perdonara o opacara su ira sobre sus pecados. Pablo dirige un argumento al corazón del problema utilizando nada más y nada menos que Abraham como el ejemplo supremo de justificación por la fe. Al hacerlo, muestra que la salvación en ningún momento ni nunca ha dependido de las obras de la ley, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Ni siquiera en el Antiguo Testamento. Y que todos los creyentes, llámense judíos, llámense gentiles, son justificados por la fe únicamente. Todos somos justificados solamente por la fe, por creer en una promesa en aquel entonces, y hoy nosotros por creer en esa promesa ya hecha realidad, que es Cristo. Entonces, este sermón tiene tres propósitos importantes y es resaltar tres puntos principales basados en Gálatas. Primero, la justificación de Abraham por la fe. Segundo, la bendición de Abraham y su extensión a los gentiles. Y tercero, la maldición de la ley y nuestra necesidad de Cristo. Primero, yo quiero que nos detengamos y que hagamos un pequeño análisis del versículo. Pablo comienza diciendo, así Abraham, póngale atención lo que dice Pablo, así Abraham. Pablo introduce a Abraham como el ejemplo excelente de la justificación por la fe. Usted conoce muy bien lo que Pablo va a decir acerca de Abraham, ¿verdad? Esto es crucial porque Abraham es reconocido como el padre de la nación de Israel y de todos los creyentes, según nos dice también Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12. De hecho, en el Antiguo Testamento, la fe de Abraham es el punto clave para entender cómo Dios establece la relación con su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, Abraham, que es el centro del haber creído por la fe, también es la médula de nosotros para poder tener una relación con Dios nuevamente, ¿verdad? No conocemos a Dios si no fuera por la fe.
si no fuera por Cristo, por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Todo es por fe. Todo es por fe y por misericordia. Entonces él comienza diciendo, así Abraham creyó a Dios. Detengámonos un momento ahí. Todo esto no es lo que el pueblo de Israel había venido practicando. Porque lo que el pueblo de Israel venía practicando eran obras, sacrificios, fiestas, para poder sentirse aceptado por Dios. Pero a quien ellos ven como su padre, dice, Abraham creyó a Dios. La referencia es, iglesia, creer. Diga conmigo, creer. Creer. ¿Cuántos de aquí hemos creído en la palabra de Dios? ¿Cuántos de aquí creemos que Él es nuestro Señor? Eso que existe en nosotros, ese creer en que Él es el Hijo de Dios, es la base de la relación que tenemos con Él, porque le hemos creído. Es la referencia a creer, apunta a la confianza total de Abraham en la promesa de Dios, que específicamente usted la encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 6. Este acto de fe no era simplemente intelectual, sino es una fe activa. Tú puedes decir, le creo a Dios, pero se queda solamente con el hecho de creer. Y tus obras no hablan lo que tu fe proclama. O tus hechos no dicen lo que dices creer. Entonces, debe ser una fe activa en buenas obras. ¿Me sigue, iglesia? Nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Es decir, esa fe se refleja en mis buenas acciones, que son buenas obras. Se conoce que tengo una fe puesta en Cristo Jesús, el único Salvador, porque mis obras hablan de mi fe. Y quiero simplificar el tema. ¿Cuáles son la mayoría de sus obras dentro de su diario vivir? ¿Qué hace usted que debe reflejar la fe que profesa? O la fe que dice tener. Lo que usted hace tiene coherencia con lo que profesa. Este acto de fe no era simplemente intelectual, sino una confianza activa en el carácter y las promesas de Dios. Es importante, hermanos, destacar que esta fe ocurrió antes, escúcheme bien, antes de cualquier obra de obediencia. Antes de cualquier obra de obediencia específica, como la circuncisión, Génesis capítulo 17, como el guardar días, como el dejar de comer esto, como el santificarme, como el ir al templo, como celebrar las fiestas de las primicias, la fiesta de las luces. Ponga usted lo que usted quiera. Esto sucedió antes de todos estos requisitos. Antes que Dios enmarcara algo para que el pueblo se identificara, porque era para lo que servía. El pueblo debía hacer cosas para identificarse que eran un pueblo que amaban a Dios. Pero antes de todo esto, Dios había justificado a un hombre sin obras. Me encanta cómo Dios comienza hablando con Abraham. Y se relata en la escritura que Abraham salió de Ur de los Caldeos para un lugar que ni siquiera él sabía para dónde iba. Simplemente salió. ¿Sabe qué significa eso? Haberle creído a Dios. ¿Dónde me llevas, Dios? ¿Qué importa? Tú sabes dónde me lleva, yo te creo a ti. Iglesia,
¿qué viene el día de mañana para la iglesia bíblica? Seguidores de Jesús, ¿qué importa? Dios sabe lo que tiene que hacer. Nosotros estamos aquí hoy adorando, exaltando y glorificando y proclamando su nombre, y porque le hemos creído sabemos que el día de mañana Él tiene el control. Él tiene el control. ¿Cuántos están preocupados hoy? Apenas han pasado 5 días del año. ¿Y cuántos están preocupados por lo que Dios va a hacer todo este año? Hermanos, el día de mañana tiene su propio afán. Preocúpese usted por exaltar al Señor hoy, adorar al Señor hoy. Preocúpese usted por presentar su cuerpo como una ofrenda viva, agradable al Señor hoy. El día de mañana, Dios lo sabe. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Está trayendo un ejemplo para un momento específico. Les está diciendo, ¿ustedes creen que por el hecho de hacer cosas la salvación se va a ganar? Déjeme decirle algo, que el primer hecho de que alguien le haya creído a Dios surgió con alguien que ustedes dicen que es su padre. Los judaizantes, estamos hablando de los judaizantes en Gálatas. Ustedes dicen que Él es su padre. Y el que ustedes dicen que es su padre, creyó antes que se enmarcaran las obras o que se pusieran las obras. Abraham creyó a Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasó cuando Abraham creyó a Dios? Esto le fue contado por justicia. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Porque ¿qué había hecho Abraham? Nada más que creer. Solo creer. ¿Qué ha hecho usted hoy? Creer. ¿Qué he hecho yo hoy? Creer. Pero ojo, esto tampoco es de nosotros. Eso tampoco es de usted. Dice su palabra que es Él quien ha puesto ese deseo de creer, como también el hacerlo. Es Él quien pone el querer como también el hacer según su buena voluntad. Es decir, iglesia, que usted está aquí, usted ha creído en el Evangelio, usted ha creído en Cristo, usted ama a Dios porque es Él quien puso en usted el querer como también el hacer, según su buena voluntad. No fueron sus fuerzas, no son mis fuerzas. Entonces, ¿qué nos preocupa por el día de mañana? Si es Él quien hace todo. Es Él. Y le fue contado. De hecho, la palabra griega para contado es Elohim, no Elohim, que implica una imputación. Escuche bien. Esto que le fue contado implica una imputación o acreditación. Es decir, creíste, se te imputó la justificación. Se te acreditó la justificación. ¿Por qué? ¿Por qué se te acreditó? Porque al principio tú no eras digno. Ni yo era digno. Sino que por medio de se nos acredita, se nos imputa. De igual forma que Cristo toma nuestro cuerpo pecaminoso, nuestra vieja naturaleza, y la pone en la de Él. La quita y la pone en la de Él, saca su justicia y nos la imputa, nos la pone, nos las introduce. En otras palabras, Dios le acreditó justicia no porque Abraham fuera intrínsecamente justo, sino por la fe que tuvo al escuchar la voz de Dios cuando Él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Esto me recuerda cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro. Lázaro, sal, una orden. De la misma forma Él te llamó a ti y me llamó a mí. Estábamos muertos. Y sin nosotros darnos cuenta, Él nos dijo:
levántate y anda. Y al escuchar su voz, tuvimos fe en sus promesas y creímos su evangelio. Y amamos su evangelio. Y nos deleitamos en su evangelio. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. No fuimos nosotros, es Él en nosotros. Entonces, lo que Pablo nos quiere dejar plasmado aquí, iglesia, es maravilloso. Es maravilloso. Yo le decía, no porque Abraham fuera intrínsecamente justo, sino por la fe. De hecho, este término es fundamental en la doctrina reformada, ya que subraya la naturaleza forense de la justificación. Es decir, Él te imputó haciendo una declaración de justificación, ¿verdad? Y del golpe en la mesa y dice, eres justo porque yo imputo mi justicia en ti. Yo pongo mi justicia en ti. Y dice, y esto le fue contado por justicia. La justicia aquí no se refiere a una justicia humana, sino a la justicia de Dios que se otorga por gracia mediante la fe. Según dice Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. De hecho, iglesia, esto conecta con el mensaje más amplio del Evangelio. La justicia requerida para estar en una relación correcta con Dios no proviene de las observancias de la ley, les está diciendo Pablo a los judaizantes. No, proviene por creer en Dios, por creer en Cristo. Y eran lo que los Gálatas habían hecho. Ellos habían creído en Cristo. ¿Te recuerdan al principio de la carta? Ellos habían creído en Cristo. Ellos habían creído que Cristo Jesús era suficiente para que ellos fueran justificados. Ellos lo habían creído. Pablo se los dijo. Pablo les había dicho que habían comenzado, pero que de repente andaban unos merodeando al entorno de ellos y que algunos de ellos muy probable ya habían sido arrastrados. Algunos de ellos probablemente habían creído, y esa era la preocupación del apóstol Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo, si usted le presta atención a la carta, no entra haciendo una gran introducción, sino que Pablo va al grano, al mensaje, a lo que quiere darle a entender a la carta, a los Gálatas. Él no comienza poniéndole florcitas a la iglesia, no, él va directamente al mensaje y les dice que está preocupado porque muy rápido se habéis olvidado, habéis comenzado haciendo las buenas cosas y de repente están mirando atrás de donde Dios los ha sacado. Quieren regresar nuevamente. Entonces lo que Pablo hace en esto es que conecta el mensaje más amplio del Evangelio y que la justificación requerida para estar en una relación correcta con Dios no proviene por hacer o observar la ley, sino por la fe en la promesa de Dios cumplida en Cristo Jesús. Tenemos que tener algo bien en claro, iglesia. Todas las promesas de Dios o hechas por Dios en el Antiguo Testamento para salvación se cumplen y se cumplieron en Cristo Jesús. Todas se cumplieron en Cristo Jesús, las promesas para salvación. Cristo Jesús es el punto de partida para que nosotros hoy podamos ver un hecho consumado. Un hecho consumado. Antes de Cristo Jesús, para atrás, la gente tenía fe y esperanza de que algo iba a suceder para que ellos fueran justificados. Nosotros hoy tenemos fe, tenemos gozo, tenemos esperanza por una historia consumada en Cristo Jesús. Un hecho consumado en Cristo Jesús. Es decir, ¿no cree usted que nosotros tenemos más ventaja? Yo lo creo. Hay un hecho ahí. Hay una historia. Inclusive los historiadores no creyentes afirman que hubo un Cristo que de entre 3,000 y algo crucificados en Roma, hubo alguien que fue diferente.
Eran 3,000 aproximadamente crucifixiones lo que Roma realizaba. Pero hubo alguien que partió el tiempo en un antes y un después. Y hasta el día de hoy es de quien más se habla. El resto quedó olvidado. ¿Quién conoce de las demás crucifixiones? Muy pocos. De muy pocos se hablan, excepto de los dos que estaban con Jesús al lado. Pero ¿quiénes conocemos de la muerte de Cristo Jesús? Este es un hecho que cambió la historia. Este es un hecho, hermanos, que no solamente podemos mirarlo como una historia bonita o una historia apasionante por amor. No, no se trata de eso. Se trata de un hecho consumado por amor a una humanidad sumamente perdida en el pecado, muertos. Y por ellos murió alguien que hizo la diferencia, Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, miren, ustedes al querer agregar cosas a la salvación, a la fe, están diciendo que la muerte de Jesús es como cualquiera de las otras muertes, que necesitan ustedes agregarle algo. No, Cristo Jesús es único, es el Hijo de Dios. Y su sacrificio es único, es el único sacrificio que pudo perdonar nuestros pecados. Si no, pregúntele a Isaac, ¿de qué hubiese servido que él hubiese sido sacrificado? De nada. De nada. Era pecador. Era pecador. Cristo Jesús no. No sé qué día de esto recordábamos y decíamos que Cristo Jesús, quien no cometió pecado, Dios lo castigó como a un pecador. Esto es como que tú estás a punto de ser fusilado. Tú y yo estamos a punto de ser fusilados. Estás frente a la pared y ya te están apuntando, nos están apuntando. De repente dan la orden que nos disparen. Pero de la nada surge alguien y se pone enfrente de nosotros. ¿Por qué digo de la nada? Porque era nuestra condición. No éramos nadie. Es más, el puesto donde estábamos, éramos merecedores de ese puesto, de la ira de Dios. El infierno es el lugar específico para todo hombre y toda mujer. El cielo nadie lo merece. El cielo se nos otorga por puro amor y misericordia. Tú y yo no merecemos el cielo. Tú y yo merecemos el infierno por haber ofendido al Señor, por haber ofendido al Creador. Si entendemos eso, ahora, estando en la gracia, hermanos, eso debe causar gozo en nosotros. Eso debe causar gozo en mí. ¿Por qué? Porque yo era digno, pero de la ira de Dios. Y Él tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque creímos. Creímos. Entonces, iglesia, este versículo es un pilar de la doctrina reformada de la justificación. Y esta subraya que la fe es el único instrumento por el cual recibimos la justificación o la justicia por Dios. Y usted puede ser un poco técnico y decir, oh, esa es la doctrina de sola fide, pastor. Bueno, si usted quiere decirlo así, es la doctrina de la justificación. Él nos ha justificado. ¿Por qué? Por gracia. Entonces Abraham es presentado como el prototipo de todos los que son justificados por la fe. Abraham. Es decir, Abraham pasa por encima de todos aquellos que querían ser justificados por las obras. Este es un intermedio. Mire lo maravilloso de este pasaje.
Lo que Pablo hace no es ir a todos aquellos grandes practicantes de la ley. No, Pablo lo que hace es pasar sobre ellos y va al punto medular con Abraham y lo pone como ejemplo. Y dice, no, así es como todos hemos sido justificados, como Abraham. Creyó, no por hacer algo, sino que creyó en Dios. Y por esa razón Él es presentado como un prototipo de todos los que somos justificados por la fe, tanto judíos como gentiles. En aquel entonces, el pueblo se creían los mejores, pero no se daban cuenta que años más tarde, esos pechos erguidos que caminaban y llevándose a todo hombre, a toda mujer por enfrente, ese orgullo sería derribado, el cual la Biblia dice que es ese muro, ¿verdad? Que los dividía, y Él dice, no, de ambos pueblos Él hizo uno, derribando ese muro. Es decir, volviendo a dejar de lado esas prácticas y regresando más atrás. Es decir, iglesia, te lo pongo de esta forma. La salvación todo el tiempo ha sido por fe. Todo el tiempo. La salvación desde el principio, desde la eternidad, ha sido solamente por creer en las promesas en aquel entonces y en Cristo Jesús hoy. Todo el tiempo. Si no preguntas a los practicantes de la ley, ¿no era cierto que no es verdad que cada año tenían que ellos estar haciendo algo para que Dios dejara de estar un poquito airado con ellos? Mira lo que pasaba en Yom Kippur. ¿Qué pasaba ahí? Llegaban todas las familias, presentaban un animalito, hacían el sacrificio y las familias podían respirar, pero meses más tarde, acongojados nuevamente. ¿Qué pasó con Abraham? Con Abraham no pasó eso. Dice que por el hecho de haber creído, él fue justificado. Usted y yo, por el hecho de haber creído, hemos sido justificados. Ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Entonces la bendición de Abraham y su extensión a los gentiles ha sido siempre. Ha sido siempre. Y en los últimos versículos que leímos, la maldición de la ley y muestra la necesidad de Cristo. Y en algunos mensajes atrás decíamos que la ley era buena, es lo que dice el apóstol Pablo, y es buena, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios, que la ley es buena, porque la ley lo que hace es mostrarnos nuestra naturaleza. Es el espejo que nos muestra quién en verdad tú y yo somos. Y al mostrarnos quiénes en verdad tú y yo somos, entonces miraremos que somos merecedores del castigo. Pero de repente nos damos cuenta, porque esto, hermanos, esto no es para los incrédulos. Esto no es para los incrédulos. El incrédulo nunca se dará cuenta qué tan malo es, si el Espíritu no se lo muestra. De hecho, tú y yo nos damos cuenta en el buen sentido del Evangelio, porque es el Espíritu Santo porque estas cosas han de discernirse espiritualmente. Es por fe. Entonces, la justicia de Abraham por la fe, versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De Abraham. Pablo cita Génesis capítulo 15, versículo 6. En un momento crucial de la historia de la redención. Dios había prometido a Abraham que tendría descendencia tan numerosas como las estrellas del cielo. A pesar de que él y Sara eran ancianos, ¿se acuerdan? Eran ya ancianos. Y no solamente eran ancianos, sino que a todo esto póngale que también eran estériles.
aquí estamos, hermanos. Lo que Pablo hace aquí es traernos un cuadro impresionante. Es decir, todo lo que tiene que ver con la salvación tiene que ver con milagro. Milagro. Tu salvación y mi salvación es un milagro. Es un milagro. Dios lo hizo por medio de Cristo. Y le dice que iba a ser numerosa como las estrellas del cielo. Eran ancianos ante la humanidad, ante el hombre. Eran estériles, humanamente hablando. Es decir, humanamente hablando, era imposible. Como también humanamente hablando, es imposible que todo hombre y mujer se salven. Y por eso es llamado un milagro, porque es Dios quien obra en nosotros. Abraham creyó en la promesa de Dios. Y esa fe fue contada como justicia, iglesia. De hecho, ¿sabía usted que en el contexto judío Abraham era considerado el padre de la nación de Israel? Un ejemplo de obediencia a la ley. Sin embargo, Pablo recalca que Abraham fue declarado justo antes de recibir la circuncisión. Ojo al detalle. Él fue declarado justo antes de ser circuncidado. Si no, mire lo que dice Génesis 17:10. O que la ley fuera dada a través de Moisés, según dice Éxodo 20. Antes de todo eso. Antes. Esto demuestra que su justificación no dependió de obras ni de rituales, sino de esa fe que profesaba, sino de esa fe que tenía, sino de la misma fe que usted y yo profesamos. Iglesia, la fe que Abraham tuvo a Dios es la misma fe que nosotros tenemos en el sacrificio de Cristo. No hay diferencia. Es la misma. La misma fe salvadora, el mismo creer de Abraham ha sido el mismo creer que Dios ha depositado en nosotros, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él salva de la misma manera a todos sus hijos. El mismo hecho ocurrido en la cruz del Calvario me salvó a mí como lo salvó a usted también. Y la misma fe que yo debo tener en ese sacrificio es la misma fe que usted debe tener en ese sacrificio. No hay diferencia. La misma fe que yo debo tener en eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario es la misma fe que usted debe tener. Desde el principio la justicia de Dios siempre se ha otorgado por medio de la fe, no por las obras. No se define por la genética ni por la observancia de la ley, como lo creían los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham y por eso somos mejores. No. La Biblia nos une a Abraham por la fe que Abraham tuvo. Por eso somos igual que él. Por eso somos familia con Abraham, porque tenemos la misma fe. Es decir, Abraham creyó en Cristo, el Mesías, usted y yo creemos en Cristo. La sangre de Cristo borró los pecados de Abraham, la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados. La sangre de Cristo nos dio libertad y nos dio licencia para poder conocer al Padre. La sangre de Cristo lavó los pecados de Abraham para que pueda llegar al Padre. Así que, así como Él y nosotros un día estaremos frente al mismo Dios, en el mismo lugar, adorándole, exaltándole por los siglos de los siglos. Amén, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. ¿Y qué importa que tanto los haya usado Dios en aquel entonces? Gloria a Dios, pero un día estaremos juntos con Él allá. Estaremos con Él. Y eso es de gozo. Eso es de gozo. Porque en ese sentido, Él no hace acepción de personas. Porque somos todos sus hijos. Todos
su familia. Todos conformamos la misma iglesia, comprada por la misma sangre, lavada por la misma sangre. Nos ha dado entrada por la misma puerta que es Cristo. Cristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él solamente, iglesia. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Este pasaje nos llama a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos confiando en nuestras obras, tradiciones, religiones, moralidad para justificarnos delante de Dios? ¿O en verdad hemos creído por fe que Cristo Jesús es el sacrificio perfecto, el que ha perdonado nuestros pecados? Pablo nos recuerda que solo la fe en Cristo nos hace aceptos ante Él. Y en el mismo pasaje encontramos la bendición de Abraham y su extensión a los gentiles, versículo 8. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Mire qué impresionante es esto. Si el judío leyera un poquito más detenido este pasaje, se diera cuenta de algo bien interesante que está aquí. ¿No es cierto que el judío hasta el día de hoy sigue menospreciando al gentil? Hasta el día de hoy lo hace. Miren lo que dice. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes dice, iglesia? No dice solo a los judíos, a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, miren lo que dice: en ti serán benditas todas las naciones. No solo Israel, todas las naciones. Es decir, esa promesa, muchos años atrás, Dios había puesto la mirada en ti y en mí. Le está diciendo Abraham: en ti también la gente que creerán en el sacrificio del Mesías en Nueva York, en seguidores, serán benditos. Qué precioso, ¿verdad? Porque aquí no dice serán benditos solo los de Israel. No, dice: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Esto es glorioso. Pablo hace referencia en este pasaje específico a Génesis 12:3, donde Dios promete a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo vuelve a decir en Génesis 12:3. Y él dice todas las familias de la tierra. ¿Sabe qué implica esto, iglesia? Que las promesas de Abraham en cuanto a justificación también son nuestras. Las promesas de Abraham en cuanto a salvación también son nuestras. Porque en él fuimos benditos nosotros como familia. No lo digo yo, lo dice Génesis 12:3, donde Dios promete a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa hecha siglos antes de la practicidad de la ley mosaica. No estaba limitada a Israel, sino que incluía todas las naciones. Quiero ir avanzando rápido. La buena nueva predicada a Abraham no era un evangelio distinto, era el mismo evangelio y es el mismo evangelio que nosotros predicamos hoy. Es el mismo. Hemos creído por fe, hemos sido justificados, hemos sido salvados por esa promesa, por esa misma promesa, sino por la misma promesa del Mesías.
quien sería el cumplimiento de la bendición para todas las naciones en Cristo, tanto judíos como gentiles, son reconciliados con Dios entre sí. Algunas implicaciones que podemos sacar. Desde el principio, hermanos, el plan de Dios fue justificar a los gentiles por la fe. Los gentiles, nosotros no somos el plan B de Dios, que como los judíos lo rechazaron, entonces salvo a los gentiles. No, desde el principio en el plan perfecto de Dios estaba que usted y yo también íbamos a ser justificados por la fe, mostrando que el evangelio no es un concepto nuevo. Y hace algunos años nosotros teníamos un rótulo aquí que decía, si es nuevo no es bíblico, y si es bíblico no es nuevo. El evangelio, hermanos, ha existido eternamente y para siempre. El evangelio es eterno, sino el cumplimiento de la promesa hecha en Abraham. No hay diferencia entre judíos y gentiles, todos somos uno en Cristo y partícipes de las mismas bendiciones espirituales, según Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Como iglesia debemos resistir cualquier intento de incluir a otros o otras cosas a la fe que nosotros creemos, o por razones culturales, o raciales, o rituales, a la salvación, porque la salvación solamente es por fe, es por gracia, y no hay nada que pueda ayudarle o ponerle. Y si usted así lo cree, pues usted sabe lo que dice, cómo se refiere la Biblia a aquel que le quiere poner o le quiere quitar. Se sabe muy bien. Ese versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto es duro, esto es difícil. Por eso fue que Cristo fue contado y fue castigado como un maldito. Porque Él cumplió todo. Y como cumplió todo, era el único que podía llevar todas nuestras fallas, nuestros pecados. Era el único. Y en ello, todas nuestras consecuencias, toda nuestra maldición fueron puestas en Cristo y castigadas severamente y azotadas severamente. Y la ira del Padre fue derramada en Cristo, porque Cristo era el único que podía llevarnos a la cruz para que muriéramos y que ahí nuestra vieja naturaleza fuera castigada y que el Padre entonces nos viera o nos diera justificación en Cristo Jesús, porque era el único que podía mediar entre el hombre y Dios. El único. ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no glorificar su nombre? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no abrazarlo? ¿Cómo no amar su palabra? ¿Cómo no obedecer sus mandamientos? ¿Cómo no deleitarnos en su amor, en su misericordia, que Él ha sido todo para nosotros, iglesia? La ley mosaica dada en el monte Sinaí establecía bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. Deuteronomio 27, 26. Sin embargo, la ley exigía una obediencia perfecta y inquebrantable, algo que ningún ser humano caído podía cumplir. Si no, mire lo que dice la Escritura en las últimas cartas. Porque todo aquel que trata de cumplir la ley a perfección, pero si falla en un solo punto, se hace culpable de haberlos quebrantado todos. Y si tú y yo somos culpables de haberlos quebrantado todos, entonces estamos expuestos a que su ira caiga sobre nosotros. Pero como su misericordia es más grande y lo cantamos más grande de lo que nos podemos imaginar, hoy
tenemos entrada. Pablo cita Deuteronomio 27, 26, al demostrar que aquellos que dependen de las obras de la ley para justificarse están inevitablemente bajo maldición, porque nadie puede cumplirla. Nadie. Termino, iglesia, con dos implicaciones importantes. La ley, decíamos en algunos días atrás, no fue dada para salvarnos, pero sí es de suma importancia y es tan necesaria para mostrarnos el camino, para mostrarnos quiénes somos. De hecho, ella nos revela nuestra capacidad o nuestra incapacidad, nuestra condición y nuestra necesidad de un Salvador. 2. Aunque este pasaje no lo mencione explícitamente, Pablo desarrolla más adelante que Cristo nos redimió, haciéndose Él maldición por nosotros. Lo encuentra en el versículo 13. Gálatas 3:13. Él se hace maldición por nosotros. Iglesia, Pablo nos muestra la justificación por la fe y dice que esto no es un concepto nuevo, sino que es algo que ha sido eterno porque es de Dios. Y el deseo de Dios es eterno, es glorioso, es hermoso. El hombre, con el correr del tiempo, ha querido cambiar, opacar la imagen de Dios. Desde el principio, en el huerto del Edén, hasta el día de hoy. Pero en Cristo hemos retomado nuevamente esa imagen que debemos reflejar siempre. Y lo que Pablo está haciendo aquí es protegiendo el Evangelio, defendiendo el Evangelio, para que este Evangelio no sea corrompido por las influencias que surjan en nuestro entorno. Te dejo con este pensamiento. No permitas que las influencias, y de hecho, hoy hay tantas influencias en todos lados, en internet, usted encuentra cuánta gente hablando de cosas. No permita que las influencias que vienen y que no son del Evangelio lo distraigan. Es más, le hago un llamado, no pierda tiempo mirando cosas que no edifican. Lea la palabra, ahí lo va a tener todo. Ahí tiene todo. Si usted abre las Sagradas Escrituras, hermanos, está abriendo el mejor consejo, el consejo de Dios. Vamos a orar. Padre, bendito eres. Gracias. Gracias por este momento que nos permites. Gracias por escuchar tu palabra. Señor, eres grande. Enséñanos siempre tu verdad. Muéstranos tu verdad a través de las Escrituras. Señor, queremos seguirte siempre. Ayúdanos. Ayúdanos. Padre, perdónanos porque muchas veces quizás miramos a diestra o a siniestra. Y se nos olvida de mantener la mirada en Cristo, en tu palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, rogamos que al salir de este lugar no salgamos siendo solamente oidores, sino que salgamos siendo hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.